¿Qué sueñas hacer? ¿Qué te hace sonreír? ¿A quién querrías encontrarte? ¿A qué te gustaría jugar? ¿Con quién hablarías? ¿Qué querrías aprender? ¿Qué te asusta y paraliza? Cualquier transformación comienza con un sueño, y cuando este sueño es compartido, se vuelve urgente ponerse manos a la obra. Estas cuestiones, y más, son las que cientos de alumnos, padres y educadores se plantean hoy para hacer de la escuela un lugar más vivo e inclusivo. El aula más grande que tiene una escuela es el patio, ya que es un espacio de encuentro y un lugar de aprendizaje. Preguntarse cómo soñamos que sea se hace imprescindible. Esa transformación se hace imprescindible en el siglo XXI. Hemos heredado escuelas de la época industrial con todo un sistema de fábrica, con la alarma para el cambio de turno, etcétera, etcétera, y se han empobrecido muchísimo los patios, porque antes eran de tierra, había jardines, la naturaleza estaba presente, y se han ido acercando más a un patio de Alcalá Meco, de las cárceles, y eso nos tendría que doler. Ha aumentado muchísimo la presencia de verjas, de rejas y sobre todo de hormigón. Y eso es una pobreza increíble. Y transformarlo no por un criterio de moda, no por ciertas tendencias, sino en base a criterios pedagógicos. Por lo tanto, hay que hacerlo con inteligencia, con procesos participativos, donde tanto el alumnado participe en ese diseño, participe toda la comunidad educativa, dígase familias, dígase expertos, asociaciones, ONGs, porque yo creo que es mucho más inteligente y mucho más válido cuando participa, ya digo, toda la comunidad educativa. Prestar atención a la realidad en la que se encuentran los patios escolares de las diferentes instituciones educativas para iniciar un proceso de transformación es responsabilidad de toda la comunidad educativa. Para soñar juntos y en voz alta se hace indispensable generar espacios colectivos de intercambio y diálogo. Nuestro proyecto educativo principalmente se basa en tener una comunidad educativa fuerte en la que todas las personas caben. Que la comunidad educativa no se restrinja al alumnado y al profesorado, sino que abarque a toda la familia, incluso familia extensa de todos los niños y niñas, a todo el personal no docente que trabaja en el centro, que el personal laboral, el personal contratado por el ayuntamiento, por distintas entidades, sea también parte de esa comunidad educativa, ¿no? Que entonces todos y todas trabajemos en la misma línea, con los mismos criterios y sintiéndonos pues, que somos parte de algo, ¿no? También, en consonancia con esto, es una comunidad abierta al entorno. Considerar el centro como un espacio público, con unos espacios privilegiados, que no pueden cerrarse a las 4 de la tarde, sino que es un cole del barrio y para el barrio, donde asociaciones o entidades pueden tener cabida para realizar aquí sus actividades o compartir experiencias, bueno, o hacer colaboraciones. Un plan de participación activa de las familias, donde las familias pueden estar en el cole cuando lo deseen, siempre se llama participación activa, ¿no? Siempre haciendo algo, participando en las clases de sus hijos, con la profesora o preparando cualquier actividad, cualquier material, o si está esperando porque hay una actividad en la que va a participar, pues algunos se traen su trabajo y trabajan aquí en la biblioteca, hacen su teletrabajo mientras están esperando. Bueno, tienen total libertad para estar en el cole, ¿no? El centro nos convertimos en comunidad de aprendizaje en el curso 2013-2014, si no me confundo. Y esto surge como una inquietud por parte de todo el profesorado de buscar una educación que sea lo que para nosotros y nosotras como docentes
soñábamos y queríamos que fuera la educación cuando empezamos a estudiar y cuando vimos que nos queríamos dedicar a esto. Que es una educación compartida, una educación en comunidad, donde participamos del proceso del día a día, no solo el profesorado, sino también y con mucho protagonismo el alumnado y sobre todo las familias también. Son niños y niñas con muchas ganas de aprender, de participar, de colaborar, de estar, de hacer suyo el colegio en el que están. Y las familias, hay una diversidad muy grande de familias. Hay familias súper cercanas, hay familias no tan cercanas, pero muy participativas y muy queriendo ser parte y con ganas de involucrarse en la educación de sus hijos y de sus hijas. Para nosotros la vinculación de los niños y los profesores del colegio con otras áreas del municipio es fundamental, que sea un proyecto transversal. Ellos han apostado por un modelo educativo innovador, Amaraberri, las comunidades de aprendizaje, que la verdad que está teniendo un resultado excelente y así nos lo hacen saber las familias. Es un colegio muy dinámico, muy alegre, muy democrático, muy participativo y yo creo que eso le da un valor mucho más importante de lo que puede tener un colegio normal en un municipio como este. Siempre aprecian y valoran, bueno, pues nuestras opiniones, nuestras propuestas y nuestras decisiones. Y creo firmemente que para transformar la escuela, y con esto me refiero de manera general, la escuela en todas partes, en un espacio, transformar la escuela en un espacio pues, que sea vivo, activo, creativo, que más motivante, inclusivo, ¿no? Un lugar más saludable, sostenible, un lugar donde los peques pues, no se estén seguros, se sientan libres y además cuidados y acompañados para poder desarrollarse de manera plena, pues es necesario e imprescindible que nosotros formemos parte de ello, ¿no? Estemos ahí. Diferentes centros educativos, como el Colegio de Educación Infantil y Primaria Núñez de Arena y el Colegio Rural Agrupado de Lozoyuela, han apostado por la transformación de los patios escolares de sus centros, tomando conciencia de que los espacios educan. El primer paso es unir los sueños de los alumnos, de las familias y de los educadores para construir un proyecto que pueda hacerlos realidad. Una vez que soñamos, que es una parte muy bonita, es la parte como más emocionante, ¿no? Se busca alguna manera que nos invite a soñar, se recogen todos los sueños, tanto de las familias como del alumnado, como del profesorado, y hay una comisión, una primera comisión, que es la comisión de sueños, que está formada tanto por familias como por personas por maestros o maestras, que recogen todos los sueños y los juntamos, los separamos en dos categorías, sueño de niños y niñas y el sueño de los adultos. Y vamos viendo todos esos sueños que han salido, a qué se refieren. Pues cuando hemos visto que soñaban los adultos, había sueños que tenían que ver con mejoras en el comedor, o con mejoras en infraestructuras del centro, o tenían que ver con mejoras a nivel de convivencia, o algo a nivel pedagógico, más de aprendizajes. Entonces, una vez que todos esos sueños se han ordenado, se han categorizado, surgen tantas comisiones como categorías han salido de esos sueños y empiezan a trabajar en ver cómo hacer realidad esos sueños que han salido. Paralelamente están los sueños de los niños y de las niñas, que más que categorizarlos, lo que hacemos es ver cuáles son aquellos que podemos ir cumpliendo, para que ellos y ellas vayan viendo que en lo que están participando se tiene en cuenta lo que ellos están soñando y se empieza a cumplir. Muchas de las propuestas que hemos hecho a veces han partido de ello. ¿Qué habría en tu patio ideal? ¿Qué habría en tu zona de juegos ideal? ¿Cómo la construirías? Si tú pudieras ser libre y poner lo que quisieras, claro, había, pues imagínate, había desde piscinas entre un árbol y otro, había, cada una pues proyectaba su fantasía más absoluta, ¿no? Pero había cosas que eran muy concretas. Invernadero, pero que fuera también un gallinero que pudiera, bueno, pues entonces todo eso se recoge y entonces hay algunas cosas que son factibles y otras pues que no. Detectar las diferentes necesidades que presentan estos espacios y conocer sus potencialidades para el aprendizaje, la convivencia o el juego es el siguiente paso para ir haciendo realidad los diferentes sueños.
Yo creo que nuestro gran valor es la diversidad de alumnado, la diversidad de familias, la diversidad de adultas. Y vivido como cuantos más diferentes somos, más aprendemos unos de otros y mejor lo podemos pasar y más felices venimos al cole, ¿no? Dentro de esta diversidad también el profesorado provocamos la mezcla de edades entre los niños y niñas. Pensamos que es una forma de aprender mucho más natural que la diferenciada por edades. El colegio es el único lugar del mundo donde las personas se agrupan por edad, ¿no? En la vida real esto no existe y entonces intentamos que nuestro colegio sea lo más parecido a la vida que vivimos fuera de él. Y entonces hacemos en infantil de 3-6 tenemos grupos internivelares siempre. En primero y segundo también tenemos grupos internivelares con un grupo que llamamos Prigundo, que es la mezcla de los dos, y luego el resto de los grupos se mezcla en muchísimos momentos, aparte de las horas de patio, del recreo, en otros momentos semanalmente establecidos. Una de las decisiones que se ha tomado en la Junta de Delegados por demanda, sobre todo de niños y de niñas que querían hacer uso de las pistas para algo que no fuera fútbol, que no les servía que tuvieran otros espacios, sino querían utilizar ese espacio para jugar a otras cosas, para jugar a un pilla-pilla, a un rescate, bueno, hicieron toda una jornada de reivindicación y denuncia con un acto que movilizaron entre ellos y ellas, sobre todo el alumnado de sexto, ataron sus camisetas, sus sudaderas, unas a otras, e hicieron una fila larguísima de un lado al otro de la pista para reivindicar ese espacio de juego para otra cosa que no fuera el fútbol. No puedo evitar emocionarme porque es que nos pasa constantemente que organizaciones que decidimos entre adultos y adultas nos las tumban los niños y las niñas argumentando perfectamente desde no una rabieta o una frustración, sino con datos reales de por qué es necesario que puedan usar ese espacio para otras cosas, ¿no? Tras este primer diagnóstico en el que se han identificado las realidades de transformación y las posibilidades que presenta el centro, cabe preguntarse cómo empezar a trabajarlo. Las propuestas organizativas de trabajo se construyen desde la participación y la colaboración de todos los agentes educativos a través de diferentes comisiones. Se integran, por un lado, hay una comisión de niños, que es la que hacemos en este caso en la sesión de valores, una comisión de familias que está mixta, que está integrada profes y familias, y después lo que hacemos también es que a la comisión de niños, una vez al mes o una vez al trimestre, vienen las familias para compartir las informaciones y llegar a acuerdos. Tenemos como, no sé si son 5 comisiones, ¿no? Comisión de patio, comisión de infraestructuras, comisión de medio ambiente, comisión de convivencia y la de aprendizajes. Y comisión de aprendizajes. Entonces, los peques eligen en qué comisión quieren estar, como decía Ruth, y lo que buscamos es favorecerla, ¿no? Darles a ellos el protagonismo también en áreas importantes o en aspectos súper importantes del centro, y que ellos, se trata de democratizar un poco la escuela y que ellos participen en decisiones importantes del cole, ¿no? Del centro. Con la Comisión de Infraestructuras lo que hemos hecho en estos años es hacer propuestas para mejorar las instalaciones del cole. En particular hemos hecho una propuesta para mejorar el patio. La idea inicial era transformar el patio en un patio más sugerente para los niños, más didáctico, en la manera que entendemos nosotros, ¿no? Donde se vea el paso de las estaciones, donde los niños se pueden entretener y experimentar con materiales de la naturaleza, levantar el asfalto, crear más espacios de tierra natural. Entonces, bueno, también hemos ido observando cómo los niños naturalmente se dividían el espacio disponible en zonas, los juegos que eran más recurrentes, las exigencias que tenían. Entonces, bueno, es verdad que todo el proceso lleva una transformación
Y lo bonito es esto, que siempre todos estamos en esta transformación. Es una pequeña asamblea en la que los que estamos en la comisión vamos decidiendo, respetándonos el turno y valorando todas las aportaciones que cada uno hace, pues qué zonas queremos crear, qué materiales nos va a hacer falta, y así se le va dando forma. Pero luego, por otro lado, tenemos la comisión con los niños y con las niñas, que lo que hacemos es, hemos definido más las zonas de juego y qué materiales hacían falta en las zonas de juego. Hemos ido poquito a poco organizando cada zona y sus materiales y que todo esté bien. Estamos trabajando en mejorar las zonas, el patio y eso, y en cambiar cada mes los juegos de cada zona y eso. Pues a ver, en el grupo AFA, o sea, la Asociación de Familias del Cole, estamos organizados en comisiones de trabajo y cada uno o cada una se integra un poco en la comisión que cree que le va mejor y en la que puede ser más útil. La comisión de patios en concreto está formada exclusivamente por familias, porque hay otras comisiones que son mixtas y forma también parte del equipo docente. En este caso somos familias que bueno, proponemos, a veces va en dos direcciones, a veces desde dirección hay una necesidad concreta de transformar algún aspecto del patio o de hacerlo más accesible, entonces nos proponen a la comisión cómo podemos gestionarlo y cómo podemos llevarlo a cabo, y otras veces es la comisión de patio quien ve una propuesta o una necesidad o nos parece oportuno algún elemento concreto de intervenir en el espacio y lo proponemos a la dirección para ver cómo lo podemos llevar a cabo. Y entonces eso, por ejemplo, o si hay una propuesta concreta de transformar algo concreto en otra cosa, se puede coordinar con la profesora y entonces decir que lo trabajen en clase, lo hablen en asamblea, cómo les gustaría a ellos que eso fuera. No sé qué curso propuso que en Zoma se pueda traer patines en el patio y que se pueda leer en arboleda. Tras la puesta en marcha de las diferentes iniciativas de las comisiones, pronto se pueden ver sus frutos. El resultado son patios escolares más dinamizados, vivos, divididos en zonas que prestan servicio a la singularidad de cada alumno, abarcando así las diferentes necesidades e inquietudes de aprendizaje. Las zonas que crearon un poco los peques, pues hay una zona tranquila o de calma en la que hay juegos de mesa, hay juegos de mesa, hay mesas para que ellos puedan hacer cosas de arte o escribir o leer, o sea, es como una zona de calma, tranquilidad, en la que esa es una. Otra es zona de juegos tradicionales como la comba, la rayuela. O sea, hay una de juegos más tradicionales, otra de juegos populares, que está en la zona del arenero, que están las chapas, las canicas, la petanca, unos aros para que jueguen a tirar los aros ciclos, ¿no? Entonces, tenemos unas cajas de material, o sea, no podemos dejar el material fuera del patio porque tiene que quedar dentro del edificio. Entonces, los niños y las niñas todos los días se tienen que encargar de sacar las cajas de material de cada zona y tienen que colocarlas en su zona y empezar a usar el material, y luego, cuando acaba el patio, se tienen que encargar de recogerlo y llevarlo. Todo eso ha sido un proceso también de reflexión. ¿Quién saca el material? ¿Quién lo guarda? Si yo estoy usando un material y me quiero ir a otra zona, ¿qué hago? ¿Lo dejo aquí? ¿No? Entonces, todo esto ha sido... Y todo esto está reflexionado y decidido con los niños y las niñas qué hacer con ello. Entonces, más zonas, pues tenemos la zona de construcciones y canastas, hay una zona de recepción y lanzamiento de pelotas, y hay otra zona de movimiento para jugar. La zona de movimiento es más para jugar, pues yo que sé, al pilla-pilla, al tócame-roque, al pañuelo, cosas de correr, ¿no? De forma que no interfiere los que están en la zona de calma, pues nunca puede haber nadie corriendo ni lanzando una pelota ahí, porque esa zona es la zona de tranquilidad y calma. Si yo estoy aquí pintando y haciendo algo de arte, no. Y bueno, y luego ya una que surgió también así muy porque estaban muchos niños usándolo, teníamos unas colchonetas y de forma muy natural se creó una zona como de gimnasia o de acrosport, y entonces esa la hemos mantenido también.
tenemos compostera, tenemos el gallinero, tenemos el huerto, tenemos una estación meteorológica. Y con todo ese trabajo se les explica, tanto en las aulas como en el huerto gallinero, cuál es el ciclo de bioecología, no sé cómo llamarlo, ¿no? Otros espacios, el bosque. El bosque es un espacio que se respeta, es un espacio que provoca que se usen distintos materiales naturales propios del bosque, ramas, palos, piedras, arena, piñas, que se incorporan al juego de manera natural y que no hay ningún adulto que los ponga ahí para que los niños jueguen, sino que pertenecen de ese entorno, ¿no? Conseguimos, haciendo una inversión económica, que la valla cogiera también un pequeño trozo de tierra con olivos y además hicimos un arenero. Eso es el espacio como vallado, digamos, pero también tienen un espacio libre para poder acceder a una zona de escaleras, de rampa, de suelo y que también está abierto al resto del patio. Entonces, el espacio en sí tiene la parte motriz que queremos desarrollar. Pueden coger motos, pero también pueden subir y bajar escaleras. No solo los de 2 años que caminan independientemente y de forma independiente, sino que los bebés, uno de los grandes placeres es subir y bajar esas escaleras, bajar por la rampa. En el arenero es más de trasvase de arena, de construir, de formar. Y luego tenemos la zona también de arbolitos, que es busco palitos, busco piedras, veo las hojas. Entonces está abierto a eso, a que elijan en qué zona quieren estar jugando. La transformación de los patios escolares da lugar a espacios para un aprendizaje más inclusivo. Genera espacios para el cuidado y el respeto del medio ambiente. Lugares para el encuentro y la diversidad. Espacios vivos. Mejorar los patios escolares mejora también la calidad del centro, sus enseñanzas y los procesos de aprendizaje del alumnado. Las escuelas donde se han llevado a cabo estos proyectos se ha comprobado que se reducen los conflictos, que hay menos conflictos, que mejora el comportamiento, que mejoran las relaciones y que potencia también la creatividad. La mente está en un estado mucho más oxigenado y por lo tanto con mayor capacidad para el aprendizaje. ¿Qué ofrece el juego natural? No natural relacionado con elementos naturales, sino el juego espontáneo, el juego que provoca correr, saltar, trepar, escalar, lanzar, coger palos, meterse entre los árboles. Les encanta, o sea, el nivel de disfrute que alcanzan los peques en estos espacios naturales es infinitamente mayor que lo que pueda provocar cualquier otro tipo de juego o cualquier otro tipo de material. Aunque a mí me parece natural que, bueno, nos enfademos todavía por te he pillado, no te he pillado, pero esas cosas se van mejorando, pero yo creo que hay muchos conflictos menos que cuando no había zonas y estábamos todos allí donde queríamos, jugábamos donde nos apeteciera y ahí había veces que nos chocábamos o nos caíamos por culpa de que uno estaba haciendo una cosa en un sitio y otro estaba corriendo y decía quítate o no me da la gana o algo así. Una de las cosas que nos estamos dando cuenta nosotras es que está ayudando a canalizar muchísimas situaciones conductuales, que os va a chocar muchísimo esto, ¿no? Pero peques que tienen conductas disruptivas por distintos motivos que podemos analizar, ¿no? El hecho de que puedan ir al gallinero, de que puedan estar en contacto con la naturaleza, que puedan estar en contacto con los animales, que puedan participar de su cuidado, hace que sistemáticamente ese nivel de ansiedad que puedan tener se reduzca. Eso por un lado. También hemos utilizado el espacio del gallinero, por ejemplo, yo el año pasado que llevaba una clase de cuarto, nos íbamos a leer delante de las gallinas. No tenían nada que ver las gallinas con nuestra lectura, nos estábamos leyendo Momo, pero hay 2 bancos, solamente el hecho de estar allí, de estar al aire libre, de estar con el aire fresco, con la luz natural y con animales revoloteando cerca nuestra, mejoraba muchísimo la atención. Construir los patios educativos que soñamos es un proceso dinámico, inacabado, vivo. Siempre hay nuevas metas, nuevas mejoras, nuevas iniciativas. La implicación por parte de toda la comunidad y especialmente del alumnado en estos procesos debe ser constante para mejorar y adaptar los espacios educativos
a las necesidades sociales, formativas y de aprendizaje de los nuevos tiempos. Mi vida realmente la relaciono tanto con Granada que me resulta difícil pensar cómo sería yo si no hubiera nacido en Granada. Son algunos momentos del documental Elisa Pérez Vera, Libertad, Igualdad y Ley, un emotivo trabajo con el que la UNED ha querido rendir homenaje a la que fuera su rectora en 1982, convirtiéndose así en la primera mujer en acceder a un rectorado en una universidad pública española. El documental, realizado por UNED Media, se proyectó en un acto sorpresa en el que Elisa Pérez Vera estuvo rodeada de amigos, profesores y familiares, y en el que pudo comprobarse el enorme respeto y admiración que despierta su figura. La sensación fundamental es de gratitud enorme, porque llega un momento en que sientes el síndrome del impostor. Te preguntas, ¿cómo he podido engañar a tanta gente durante tanto tiempo? Porque tú misma no te valoras, yo no me valoro en tanto como me valoráis en el vídeo. He hecho cosas, sí, lo veo ahí, pero yo sigo siendo la niña que jugaba en Granada y que jugaba, pensaba, leía mucho y creía que podía cambiar el mundo. No lo he cambiado, pero el mundo tampoco me ha cambiado a mí. Sigo siendo la misma. Muchísimas gracias. El homenaje fue también una oportunidad para analizar el importante legado de Elisa Pérez Vera para la Universidad Española. Así lo explicó el rector de la UNED, Ricardo Mayral, recordando que sin memoria no hay futuro. A mí al escucharte, es decir, me recordaba las palabras de Emilio Lledó, donde nos dice que sin memoria no hay futuro. Y efectivamente, este documento en buena medida nos traslada muchas cosas, pero sobre todo nos traslada el recuerdo de esa memoria, el recuerdo de ese ejemplo. Porque es cierto, todas las instituciones tienen una obligación contraída con el recuerdo. Mucho me temo que sin él se perece. Y hoy, evidentemente, la universidad del siglo XXI no solo debe ser pujante en sus programas de investigación, innovadora en su oferta académica, sino que además debe dar muestras de la importancia que tiene los valores, el valor del reconocimiento, del respeto, en definitiva, el valor de la gratitud. La democracia es una construcción muy frágil y muy débil. Y construir democracias es algo que cuesta mucho, cuesta siglos, cuesta décadas. Y a lo largo de todo este tiempo, en los países occidentales que tenemos una experiencia democrática mayor, en los países occidentales y en Europa, desde luego, hemos tenido diferentes ciclos y diferentes olas donde hemos tenido la democracia también en peligro. Y hemos tenido situaciones donde la democracia ha quebrado. La primera experiencia democrática española, ¿no?, en los años 30. Bueno, esa democracia quiebra, colapsa,
colapse en una guerra civil de las más violentas de Europa o la más violenta de Europa y tardamos 4 décadas en recuperar la democracia. Es decir, que la democracia ha tenido problemas en Europa o en Occidente periódicamente y ha habido ciclos de quiebra, crisis de la democracia, recuperación de las democracias. Las guerras tienen efectos catastróficos, entre otras cosas porque no nos gusta que mueran chavales de 20 años a millones, literalmente, pero tienen algunos efectos benéficos, al menos si la igualdad te parece un objetivo político. La destrucción incluso de capital físico, no solo de personas, que llevan aparejadas las 2 guerras mundiales, hacen que se produzca una igualación a la baja, es decir, convierta a todo el mundo de manera más o menos igual en más pobre. Si tú tienes una economía que depende mucho de tener máquinas, de tener naves industriales, de tener trabajadores, cuando la Luftwaffe o cualquier otra aviación destruye una ciudad, destruye Düsseldorf, destruye Berlín, destruye París, el dueño de la fábrica al día siguiente pasa a ser más o menos igual de pobre que sus trabajadores. Las guerras llevan aparejado un enorme equilibrio hacia la baja, pero un enorme equilibrio de las economías. Como el capital siempre está distribuido de manera mucho más desigual que los ingresos, la destrucción que llevan aparejada las 2 guerras mundiales da origen a sociedades mucho más iguales que antes de producirse las 2 guerras mundiales. Las tendencias de desigualdad en los países desarrollados, en las economías capitalistas desarrolladas, si observamos esas tendencias desde principios del siglo XX en adelante, lo que observamos es claramente 2 periodos, ¿no? Un periodo de reducción sistemática de la desigualdad hasta más o menos finales de los años 70. Esa reducción de la desigualdad en estas economías se acentúa fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, que coincide con lo que se le llama la época dorada del crecimiento económico de estas economías, economías en las que las tasas de crecimiento económico y de la riqueza de estos países son positivas año tras año, son economías donde pues, la desigualdad efectivamente va reduciéndose hasta finales de los años 70. A partir de los años finales de los 70, principios de los 80, cuando observamos las tendencias de desigualdad de ingresos, vemos que en todos estos países esa tendencia se revierte y empieza a incrementar la desigualdad de ingresos. Y sobre todo esa desigualdad de ingresos se debe a una mayor dispersión o mayor desigualdad salarial, es decir, una mayor desigualdad dentro de la clase trabajadora. Han sido 3 décadas muy intensas en las que han pasado muchas cosas y en las que verdaderamente el mundo ha cambiado mucho. Pero es verdad que hay una serie de hitos que desde luego comienzan con la caída del muro de Berlín, la crisis del bloque del Este, el final de la Unión Soviética, el reforzamiento de la Unión Europea a partir de 1989, el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht, las transiciones a la democracia en el este de Europa. Que evacúe con urgencia a todos los civiles musulmanes de Mostar. Entonces hay una serie de hitos que verdaderamente cambian el mundo, desarrollo industrial y tecnológico en Asia, sí que marcan el inicio de una época de expansión económica, desarrollo democrático, transición a la democracia, que va terminando seguramente ya con la crisis de 2008, la gran recesión de 2008. Lo que se pone de manifiesto es que algunas de las bases sobre las que se había construido nuestra forma de vivir, ¿no? Basadas sobre todo en desarrollo económico, que favorecía el crecimiento económico, que favorecía la movilidad social, que favorecía la creación de empleo, particularmente en los países de Occidente o de Europa occidental, pues parece que es obvio que hay algunas cosas que están dejando de funcionar. El capitalismo efectivamente es un sistema que genera desigualdad porque está basado en la economía de mercado y utiliza el mercado como mecanismo de asignación de los recursos entre individuos y hogares. Entonces, sobre la base de las dotaciones iniciales de los individuos, genera distintas asignaciones de recursos.
en función de las características que tienen los individuos, como por ejemplo sus niveles educativos, o en función de las dotaciones iniciales que tienen los individuos en recursos como su capital social, el tipo de redes sociales que tienen, o el tipo de origen familiar, pues estas características se traducen o generan más posibilidades de obtener recursos en el mercado, ¿no? Por ejemplo, el mercado valora positivamente los niveles educativos de los individuos, de manera que aquellos individuos que entran en el mercado con dotaciones educativas, con niveles educativos más altos, pues suelen obtener ocupaciones y salarios más altos. Es decir, traduce el mercado características iniciales de los individuos como sus niveles educativos en ocupaciones y salarios diferentes. En el debate sobre la desigualdad siempre tendemos a pensar que estamos hablando de desigualdades injustas, pero en realidad deberíamos distinguir entre aquellas desigualdades que tenemos buenas razones morales para considerar como injustas, pero también algunas que son justas. Entre las justas, típicamente, consideramos el esfuerzo. Diferentes niveles de esfuerzo generan, a priori, desigualdades que son justas y que, por tanto, el Estado o los poderes públicos no tienen buenas razones para reducir o para eliminar. El ejemplo típico es el de las horas de trabajo que una persona está dispuesta a ofrecer al mercado de trabajo. Frente a esa, que sería, digamos, el elemento o el factor que característicamente da lugar a desigualdades justas, tenemos otra serie de factores que dan lugar a desigualdades injustas. Aquí normalmente solemos pensar en la familia, el entorno familiar. Nadie elige que sus padres sean ricos o pobres, y sabemos, sin embargo, que eso determina en buena medida los ingresos futuros del individuo. Pero junto con la familia, que seguramente es el factor más intuitivo que nos viene a la mente cuando hablamos de desigualdades injustas, está el hecho de nacer en un país o en otro. De hecho, nacer en Sierra Leona o nacer en Dinamarca genera desigualdades que son mucho mayores, en términos globales, que el hecho de nacer en un país dentro de una familia rica o de una familia pobre. De nuevo, nadie elegiría nacer en Sierra Leona si pudiera nacer en Copenhague, pero simplemente porque el PIB per cápita, más o menos, de Sierra Leona, pues serán unos $400 al año, y sin embargo nacer en Copenhague te da pues, unos ingresos medios de unos $45.000, $50.000 al año. Y el tercero, del que tampoco se suele hablar mucho, es la dotación genética de una persona. De todas maneras, el hecho de que el mercado genere desigualdad de manera intrínseca no quiere decir que todas las economías capitalistas produzcan o tengan los mismos niveles de desigualdad, porque los niveles finales de desigualdad que observamos en las sociedades capitalistas va a depender también en gran medida de la propia intervención del Estado, tipo el establecimiento de un salario mínimo, como intervenciones del Estado a través de la política fiscal, ¿no? Es decir, a través del gasto, impuestos y gasto social que redistribuye los ingresos de los hogares más ricos hacia los hogares más pobres. De manera que al final el nivel de desigualdad resultante en las economías capitalistas pues, es el producto de la desigualdad que produce el mercado, que siempre va a haber desigualdad, y la intervención del Estado. Claro, la democracia en Occidente o en Europa occidental es un arreglo político que se sustenta sobre una estructura política, sobre el estado del bienestar, sobre estados que intervienen en la economía para disminuir o para paliar las consecuencias más negativas del funcionamiento del mercado capitalista, y esto funciona relativamente bien hasta los años 70. En los años 70 hay una crisis, que es la crisis alrededor de 1973. Esta crisis introduce ya una serie de cambios que se van a acentuar durante los años 80, que seguramente debilitan algunas de las bases sobre las que se hacía posible el arreglo democrático previo. Seguramente a partir de 2008-2010 parece que vivimos un momento de cierto retroceso o erosión, ¿no? Y es muy interesante estudiar y analizar cómo las dos cosas pueden estar relacionadas, cómo algunos de los males que sufrimos ahora en nuestras democracias pueden estar relacionados también con esos cambios económicos, ¿no? Por detrás, en el sustrato, que cambian las condiciones que hacían posible
que viviéramos en democracias relativamente pacíficas, ajenas a conflictos graves, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Pues que al igual que conocemos que hay ciclos que ponen la democracia en peligro y que dificultan el funcionamiento democrático, al igual que sabemos que hay ciclos, la cuestión es que con cierta probabilidad estamos viviendo un ciclo en donde están ocurriendo una serie de cambios económicos, sociales, algunos vinculados a cambios tecnológicos, otros vinculados a cambios en la estructura del comercio internacional o incluso de la energía, de las materias primas. Cambios económicos y sociales que dificultan los factores que facilitaban la democracia. El estado del bienestar se genera, se crea, se origina en un momento muy particular de la historia para economías en las que los seres humanos no vivíamos más de 65-70 años. Las pensiones se piensan en un momento en el que el factor determinante de ser pobre es ser incapaz de obtener ingresos laborales una vez cumples la edad de jubilación. Entonces, las personas de 70-75 años eran mucho más pobres que las personas de 40-45 años. Hoy en día en España ya no es así. Hoy en día las personas de más de 65 años tienen un ingreso promedio mayor que las personas que estamos en el mercado de trabajo, ¿no? En los años de trabajar. Y de hecho, el mayor factor de riesgo hoy en día en España es ser joven. Para ser pobre, el indicador más sencillo, digamos, es tener entre 20 y 30 años. Y el de no estar en situación de pobreza es tener más de 65 y tener una pensión, por tanto. Esto es justo, básicamente, lo contrario, ¿no?, de lo que ocurría en los 50, en los 60. Y el estado del bienestar está pensado para una sociedad así, para una sociedad en la que no tenías 25 años de vida una vez abandonaras el mercado de trabajo. Tenemos que acomodar el estado del bienestar y las políticas que coadyuvan, digamos, a la generación de riesgos, a esos nuevos riesgos sociales que ya no están tanto en la fase final de nuestra vida, sino en la fase inicial, porque sabemos que tener grandes periodos de desempleo cuando tú eres joven, lo que los científicos sociales llamamos deja cicatrices en tu vida. Haber tenido periodos de desempleo entre los 20 y los 30 está muy relacionado con tener menores ingresos y más etapas de desempleo cuando tienes 40, cuando tienes 50 y cuando tienes 60. Es decir, esos momentos iniciales en los que entras en el mercado de trabajo marcan el resto de tu trayectoria vital. Y lo que hay que hacer no es abandonar a los jubilados a los 70 años, es hacer mucho más a los 25 o a los 28, porque sabemos que en esos años se juega buena parte del sueldo y por tanto de la suerte de las personas 20 o 30 años después. ¿Qué ocurre? Pues que en el sector servicios la estructura salarial, los tipos de puestos de trabajo son mucho más distintos entre sí y por tanto con salarios mucho más diferentes entre sí. Frente, por ejemplo, a las economías industriales o dijéramos frente a la industria, donde la estructura salarial está mucho más comprimida y hay muchas menos diferencias salariales. Entonces, el proceso de desindustrialización y expansión del sector servicios provoca una mayor dispersión salarial. Pero no solamente este cambio se ha producido en estas economías a partir de estos años, sino que también observamos un aumento de la globalización que perjudica fundamentalmente a los trabajadores de baja cualificación en nuestros países, en los países de las sociedades capitalistas desarrolladas, y el cambio tecnológico, que va en la misma dirección que la globalización. Básicamente lo que hace el cambio tecnológico también es aumentar el premio de los trabajadores cualificados, es decir, aumenta la demanda de trabajo cualificado y su compensación económica, aumentan los salarios de estos trabajadores y por tanto la dispersión salarial es mayor. La desindustrialización, la globalización y el cambio tecnológico son, como llamamos, cambios estructurales que perduran en el tiempo, es decir, que van a provocar ese aumento de desigualdad de una manera permanente en el tiempo.
debilitamiento de esos arreglos políticos e institucionales ha generado dinámicas socioeconómicas que han dificultado el funcionamiento de la democracia y que han, a través del descontento económico, se han traducido y trasladado a un descontento político. ¿Qué ocurre con los ciudadanos? Los ciudadanos lo que perciben es que el número de problemas crece y el número de problemas que las instituciones políticas pueden solucionarles disminuye. De tal manera que hay países, el nuestro es un ejemplo, en donde se cronifican situaciones de precariedad o de desempleo alto. Países en donde la desigualdad crece. Países donde la red de seguridad que hace que si alguien pierde el trabajo pueda entrar en una situación de marginación, esa red que evita que puedas entrar en una situación de marginación económica y social y por lo tanto, por cierto, política, esa red se debilita. A partir de la crisis de 2008-2009, de la gran recesión, es muy probable que esos factores que hacían posible el desarrollo democrático en nuestros países experimentaran o sufrieran un debilitamiento muy importante. Y de ahí, probablemente, algunas de las causas del descontento actual. Nous voulons une France où l'on peut vivre dignement de su trabajo. El crecimiento económico favorece el crecimiento del empleo. El crecimiento del empleo favorece la movilidad social. El crecimiento económico, el crecimiento del empleo, la movilidad social conducían a una reducción de la desigualdad. En cambio, en la situación actual vemos que una serie de factores son todos ellos conducentes a un malestar económico, a un descontento económico que muy rápidamente se asocia a un descontento político. Descontento político, resentimiento, ira, rencor, acusación, búsqueda de chivos expiatorios, inestabilidad política. Esto, la teoría dice, esto, digamos, está siguiendo un patrón similar a todas las revoluciones tecnológicas anteriores. Hay empresas como Amazon, como Microsoft, como Apple, que están viendo incrementar sus beneficios enormemente, pero en esta primera etapa, en los primeros años de la revolución industrial, los salarios de los trabajadores no están viendo aumentar al ritmo de la productividad de esas empresas que son capaces de aprovecharse de esa revolución industrial. Y tienes un momento de cabreo, por ejemplo, que han podido, o que puedes razonablemente decir que han sido capaces de capturar movimientos como el de Trump, como el de los chalecos amarillos en Francia, es decir, algunos movimientos de extrema derecha en muchos casos, que han sido capaces de capitalizar el cabreo que ha generado el ver que hay empresas que son capaces de aprovechar el crecimiento de la productividad de esta revolución industrial del wifi, de internet y de los ordenadores, y que sin embargo en muchos casos no solo no se han visto acompañados de incrementos en el bienestar de los trabajadores, sino que en muchos casos se han visto acompañados de caídas en el bienestar de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores de Amazon seguramente tienen condiciones de trabajo mucho peores que las condiciones que tenemos empleados que trabajamos en sectores que llevan funcionando igual desde hace 50, 60 o 70 años, ¿no? El fenómeno de los chalecos amarillos, que tiene lugar en Francia hace apenas unos años y conduce a que durante meses se produzcan movilizaciones semanales que llegaron a ser muy violentas y sostenidas en el tiempo, y que además finalmente eran ajenas a cualquier programa, era simplemente la expresión del descontento y la ira. Eso sí que es más cercano a... hay que estar muy atentos al descontento de los ciudadanos, descontento que tiene bases económicas. Seguramente estamos entrando en otro momento, quizás en otro ciclo extraordinariamente complejo, que incluye eso, ¿no? Deterioro democrático en muchas partes del planeta, deterioro democrático, sí, esto es muy importante, en algunas democracias consolidadas. Esto sí que nos debería preocupar, desde luego.
La desigualdad lo que provoca es que los intereses y las preferencias políticas de los individuos son más distantes entre sí, de manera que el conflicto político se hace mucho más intenso y es menos fácil poder llegar a acuerdos. También es más difícil que partidos puedan articular un programa político con una aspiración mayoritaria, de ahí también la necesidad de tener que llegar a acuerdos con otros partidos minoritarios, porque ya un único partido va a ser mucho más difícil que pueda englobar a una mayoría electoral, precisamente pues porque los intereses y las preferencias de los individuos se hacen más distintas entre sí, el conflicto se hace más intenso. Y entonces empieza a ocurrir, como en otras sociedades ricas, este parón de la movilidad social, y ahí, salvo que el estado del bienestar intervenga haciendo cosas nuevas, digamos, para poner en marcha de nuevo, para acelerar el funcionamiento del ascensor social, tienes el riesgo de parón porque tienes el riesgo de una sociedad dividida en la que hay una parte de la sociedad que es capaz de decirle a sus hijos cuáles son los pasos necesarios a dar para avanzar en la vida, y una parte de la sociedad que directamente no accede a ese tipo de información. En realidad lo que nos dicen los datos es que las familias son capaces de transferir tal cantidad de desventajas o ventajas económicas a sus hijos que el hecho determinante no es tu esfuerzo. Lo que motiva de verdad que tú termines en Harvard, en Princeton, en Yale, o en el caso de España, que tú termines teniendo unos ingresos de 50.000, 40.000 o 25.000 euros, son los ingresos de tus padres. La democracia se basa en una serie de arreglos institucionales, pero también en una serie de comportamientos de los actores políticos y de los ciudadanos que hacen posible que esas instituciones, que por sí solas no garantizan la democracia, funcionen en un sentido democrático. Una de las cuestiones más inquietantes que hemos visto precisamente en las últimas décadas es cómo sistemas democráticos pueden deteriorarse y pueden deslizarse hacia sistemas no democráticos o hacia una situación de pérdida de derechos democráticos a través de las urnas, a través del voto de los ciudadanos y de las ciudadanas, que eligen a políticos que son capaces de utilizar el sistema democrático, que son capaces de utilizar el legislativo, que son capaces de manipular el judicial, que son capaces de controlar las cortes constitucionales en favor de un proyecto autoritario. Claro, ese es el principal peligro, porque es una erosión de la democracia muy lenta. Y claro, como decías, se necesitan dos cosas: el voto de los ciudadanos y que un actor político quiera aprovechar el voto de los ciudadanos y su capacidad de control de las palancas democráticas para deteriorar la democracia desde dentro. Lo preocupante, en mi opinión, ¿no?, de cómo está enmarcado todo el debate acerca de la desigualdad, es que está enmarcado lo que llaman los anglosajones el frame, ¿no? Da la impresión de que si emites, ¿no?, un informe diciendo el hecho de nacer en una familia rica o en una familia pobre va a determinar el curso de la vida de estas personas y eso es un desastre que tenemos que corregir, porque de lo contrario vamos a tener dinastías de ricos frente a dinastías de pobres, da la impresión de que eso estuviera enfrentado a la cultura del esfuerzo, a la cultura del trabajo o algo así. Oiga, no, ¿por qué esto tiene que ser así? Pues porque en los medios de comunicación la meritocracia y por tanto las críticas a la meritocracia se han pintado como críticas al esfuerzo. De hecho, esto es lo que hay detrás de un fraude a gran escala. Hay un documental en Netflix que se puede ver de cómo en Estados Unidos se urdió una trama para garantizar que los hijos de la familia Trump, por ejemplo, pero también los hijos de la familia Clinton, fueran capaces de acceder a Harvard por la puerta de atrás. Es decir, pagando a una especie de reclutador que tenían esas universidades que les aseguraba, a cambio de un precio, lógicamente, entrar en esas universidades de élite. El problema es que el discurso está enmarcado en posiciones tan extremas que el matiz es imposible.
No hay posibilidad de dar datos, no hay posibilidad de establecer, por ejemplo, las causas sobre la pobreza, la exclusión social de ninguna familia o de ningún individuo. Title III of the United States Code. I'm not attempting to debate, I'm trying to find out how a parliamentary inquiry constitutes debate. Hemos visto la posibilidad impensable de que esto ocurriera en Estados Unidos y ha ocurrido, un deterioro democrático gravísimo, y hemos visto cómo ha ocurrido en democracias que no estaban consolidadas, en democracias más débiles, en democracias más recientes, como Polonia, como Hungría, como Turquía, pero todas siguiendo una misma pauta, que es que un poder político, un poder ejecutivo elegido democráticamente a través del voto de los ciudadanos, utiliza esas palancas institucionales para deteriorar la democracia. El caso estadounidense es una democracia problemática, una democracia imperfecta, como todas las democracias. Incluso en estas democracias se puede producir un deterioro. ¿Por qué? Porque la democracia es muy frágil, porque tener instituciones y soluciones institucionales democráticas no basta. Y tienes que tener una sociedad civil fuerte, y tienes que tener unos medios de comunicación independientes y plurales, y tienes que tener sindicatos fuertes, y tienes que tener asociaciones fuertes, y tienes que tener toda una serie de contrapesos, no solo institucionales, sino también en la sociedad civil, que impidan o que dificulten esa erosión lenta de la democracia desde su interior, que seguramente sea lo más inquietante del periodo último.